en Conexión Mundial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Conexión Mundial hoy con un horario diferente a las 5 de la tarde porque este viernes hay fútbol y en Radio Nacional tendremos la transmisión a partir de las 6:30 de la tarde. Nosotros contentos, una hora antes, llevando todo el desarrollo de lo que ha ocurrido en el mundo esta semana, que ha sido mucho, Luis, como todas las semanas. Yo creo que esto parece una retahíla, pero es que es increíble todo lo que ocurre en el mundo en pocos días. Sí, primero el saludo a todos los que nos acompañan, que nos premian con la compañía en Conexión Mundial. Son las 7:01, 7:02 casi. Efectivamente ha pasado muchas cosas. Esta semana y la anterior hemos estado muy cargados, a veces quedan hasta temillas fuera porque no se puede todo, pero hemos tenido muchas elecciones y vienen más procesos. Y las de esta semana están muy interesantes además porque tienen un contexto bastante tenso, ambas. Sí, hay que ver qué sucede. Bueno, vamos a iniciar nuestro tema. El primer tema, elecciones en Chile. Particularmente en esto vamos a hablar también de las elecciones en Venezuela. Particularmente en Chile, va a ser muy interesante saber si la votación ahora refleja la votación que se hizo en la constituyente, ¿verdad? Que fue un poquito más hacia la izquierda, un poquito de figuras desconocidas de la política, ¿verdad? Fue una cachetada que se llevaron, digamos, el establishment. Y en el caso de Venezuela, bueno, son las primeras elecciones en muchos años donde participa nuevamente la oposición. 5 años. 5 años, 15 de años sin observadores. En este caso hay observadores, pero bueno, ya vamos a tocar el tema de Venezuela. Vamos a iniciar con el tema de Chile. Bueno, Chile tiene elecciones presidenciales este domingo. 7 son los aspirantes a la presidencia, pero lo más interesante es la coyuntura que existe en este momento en Chile ante un descontento social. Tenemos las manifestaciones que llevaron a el plebiscito y la redacción de la nueva constituyente que debería estar lista a mediados de 2022. Esto tambalea un poco la situación en Chile, un poco también la situación económica que ha golpeado a la pandemia, a pesar de que este país es uno de los más ricos de América Latina, se puede decir, y también el estado de excepción debido a la violencia es un factor que está afectando muchísimo este proceso, y el más importante, creo yo, políticamente hablando, la imagen con que está saliendo el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien dejará el poder en junio próximo, cuando sea el traspaso de lo que resulte en este proceso electoral del momento. Sí, hablábamos la semana anterior sobre el juicio político. Llegó al Senado el martes y el Senado no lo encuentra culpable, digámoslo así. Acaba de mencionar que también tenía la mayoría de su lado, sí, ¿verdad? Y eso que eso es prácticamente, pues es el partido cuidando del presidente, como sucedió también en 2 casos en Estados Unidos, ¿verdad? Que era muy obvio que llegando la acusación o el trámite al Senado, pues no iba a ir más allá. En este caso, pero la mancha queda. Totalmente, la imagen queda. Digamos, el daño ya está hecho. ¿Cómo se llama? El impeachment, o sea, ya en su historial queda. Sí, porque ¿verdad? Es el primer juicio político de un presidente de Chile, además, que se abriría. Y pues ya el Congreso lo había avalado y pasó al Senado. Que en el Senado no procediera no quiere decir que además ya las publicaciones de los papeles de Pandora le hicieran un golpecito también a su imagen, que repercute de alguna manera en el candidato presidencial de su partido, ¿verdad? Del oficialismo, que es Sebastián Sichel. Sí, y recordemos que además este proceso que se lleva en el Senado es la acusación política de lo sucedido o de lo expuesto por los papeles de Pandora, pero también había una acusación tributaria, una investigación tributaria para analizar si realmente se pagó lo que se tenía que pagar por la transacción de la minera, que es el centro de todo el problema en que se metió el de Sebastián Piñera. Ahora, vamos a ver cómo afecta
Estas elecciones son este domingo, vamos a ver si termina afectando al candidato que, como usted lo menciona, del oficialismo, o que otras situaciones pueden entrar en juego, porque quien lleva la delantera en las encuestas no es el oficialista. Ahí es algo muy curioso y lo que está ocurriendo en Chile actualmente, lo leía ayer en un artículo de un medio internacional, es una decisión de orden o de cambio. De orden porque la situación, como lo habíamos resumido actualmente, está generando un caos con todos los diferentes grandes escenarios que se están presentando a nivel social y político dentro de Chile, con una oferta como la que ofrece la extrema derecha, en la que incluso ha mencionado un regreso al gobierno de Pinochet, un poco más liberal, un poco más abierto, un poco más de progreso, de desarrollo, más capitalista. Y está el otro escenario, que sería el de cambio, que es el de la extrema izquierda, que habla un poco más de adoptar incluso políticas europeas un poco interesantes, curiosas, y que tienen afinidad también con las masas que se han estado manifestando y que han también reunido, como usted lo decía, Luis, antes, el grupo para redactar la constituyente. Entonces, está el escenario en que podrían pasar a segunda ronda, que es el que más apuestan los expertos en política en Chile, que sería la extrema derecha y la extrema izquierda, dos alas ajenas completamente a los gobiernos del pasado, por lo menos de los últimos 20 años de Chile, que siempre han estado cerca del centro de izquierda, centro derecha principalmente, y pues ahora lo que tenemos como favoritos son los extremos completamente muy, muy marcados. Ese podría ser un escenario, pero hay otro escenario que es: ¿qué van a decir los indecisos? Porque el porcentaje de indecisión es muy alto, es superior a 23% más o menos. Y si estamos hablando que los favoritos, que son el de izquierda y el de derecha, alcanzan unos 30-40% de aprobación o de apoyo, y cualquiera de los otros tenga un 10-15%, si todos estos porcentaje de indecisos le da el apoyo, por ejemplo, al oficialismo, lo pone por encima de cualquiera de estos dos. Entonces, lo cierto es que no hay nada cierto. Sí, en Chile y como mayor parte del mundo, se cuenta antes del día de las elecciones a los indecisos como un partido. Sí. Este sería el segundo, más o menos, por ahí. Bueno, están esos dos escenarios: la sorpresa ya clara de los extremos, o una sorpresa que nadie sabe. A mí me ha sorprendido mucho, o no sé si es muy tradicional en las elecciones de Chile, o es en esta ocasión, cómo el nombre de Pinochet ha estado escuchándose. Recordándose. Exactamente, en los debates. No, es que son 20 años. Sí, pero... Pero es ambiguo, Luis. Ahora que usted lo menciona, es ambiguo, porque las manifestaciones precisamente lo que querían era un cambio en la constitución política que fijó Augusto Pinochet en su momento, hace 20 años, y que no es lo que parece que el pueblo chileno quiere. De alguna forma, si lo vemos desde la parte social y desde la parte de la nueva constituyente, pero a la vez en el escenario político vemos un ruido muy fuerte de regresar a esas políticas. Entonces se nota claro en cuando los extremos son los que están predominando, o sea que Chile está dividido en dos posiciones. Sí, en este momento los candidatos que lideran son Antonio Kast, del Partido Republicano, el doctor Miedo, como le llamaron en el debate. Que quiere hacer una zanja en la frontera norte. En el último debate. Y Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad. El más joven de los candidatos. Que es una unión con el partido Frente Amplio y el comunista. Lo más probable, además de los escenarios que nos dice Elkip, es que haya una segunda ronda entre estos dos, o es lo que están apuntando ellos dos principalmente. Va a estar muy interesante. Que además, vea si todo genera una gran incertidumbre, que este escenario que se apunta es lo que dicen los expertos, pero también lo que apuntan las encuestas. Y se dice que en Chile las encuestas nunca, o por lo menos en los últimos años, han atinado.
Entonces Eso se va haciendo todavía cada se vez vuelve más complicado, más complejo. cada vez más normal en el mundo. Además del presidente, se eligen 155 diputados y 27 de los 50 senadores. O sea que la mayor parte del Senado también. Que eso es otro, que lo hemos visto, lo vimos la semana pasada en Argentina, es algo que pone en jaque a cualquier presidente que sea electo. Exactamente, bueno, en Argentina terminó perdiendo por primera vez desde el 83 el peronismo del Senado. Y el oficialismo en este momento. El oficialismo argentino está complicado. Para estos 2 años. Sí, y en el caso de Chile, es interesante saber cómo se vota por una propuesta política en cualquiera de los partidos que sea a las puertas de una nueva convención. La constitución política que se está trabajando en este momento tiene, como decía él que al inicio, está para el primer semestre del próximo año, pero tiene que ir a un plebiscito también para que el pueblo... ¿Y estará listo para el primer semestre del próximo año? Debería. Yo lo veo complicado. Debería. Principalmente lo que por esa gran gama. Lo que quiero ver es cómo se termina ajustando un nuevo gobierno, sea cual sea, aunque sea el oficialista, a las solicitudes o peticiones de esta nueva... Ahora, hay un factor muy importante en este proceso electoral en Chile, y es que desde que en 2013 ya no es obligatorio votar, los niveles de participación electoral son súper bajos, incluso no alcanzan el 50% de la población votante. Son más de 15 millones de votantes que saldrán a elegir este domingo, y los números en el 2017, por ejemplo, la participación fue de 46,64%. O sea, hay muchos chilenos que definitivamente ni siquiera están interesados en votar. Vamos a ver qué pasa en este proceso electoral tan ambiguo, pero vamos a escuchar también algunas de las propuestas o de las ideas que tienen los dos principales candidatos de los que estamos hablando. Vamos a escuchar primero a Gabriel Boric, de la izquierda. Dimos cuenta de que somos una candidatura que se hace cargo de los cambios y de las demandas que ha estado exigiendo el pueblo de Chile, y que somos capaces de llevarla adelante con gobernabilidad, con gradualidad y con mucha convicción. Y me parece que eso es el principal atributo que hoy día tenemos y lo que quedó representado en el debate. Vamos bien, y eso se nota por... Que vamos a escuchar es a José Antonio Cast, de la extrema derecha, del que también hablábamos hace unos minutos. Vamos bien, y eso se nota porque estaban todos los candidatos preocupados de lo que yo decía, no decía, o que eventualmente podría llegar a decir. Por lo tanto, sí siento que hubo una atención especial a mi persona, y se los agradezco enormemente, porque quiere decir que nos vamos a ver con alguno de ellos en la segunda vuelta. Creo que Kast está muy confiado que él va a ser uno de los que está en la siguiente ronda, y Boris creo que está muy confiado en los resultados de las elecciones anteriores para la constituyente. Yo lo veo en el sentido, no soy experta política, pero lo veo cuando usted toma la posición o el parecer de la sociedad de un país, como es en el caso de la participación para la elección de quienes redacten la nueva constituyente en Chile, y lo que se elige es tan claro, de la línea de izquierda, de grupos activistas, de los grupos más vulnerables, que está liderado incluso por una indígena en un país en la que ni siquiera se les reconoce como población. Algo está diciendo la sociedad. Sí. Algo está diciendo la sociedad, y vea que el discurso que lanza Gabriel Boric, de la izquierda, es muy hacia lo mismo que estamos pensando acá. Se está apoyando precisamente en ese resultado también. Es lo que la gente quiere cambios en muchos de los servicios públicos. Lo hablamos en la primera vez que analizamos el proceso electoral de la constituyente, los servicios de agua, de educación, de salud, que están bastante cuestionados y que se requiere de una mayor participación para la sociedad, de garantías sociales que no existen en este momento. Creo que la gente está pidiendo algo, y podría ser importante de leerse este domingo también. Ahora, no sé, los extremos en la política,
qué tan positivos sean. Sí, son buenos. No lo sé. Sí, porque estos no están muy cerquita del centro tampoco. Para nada. Entonces, Para nada. si van ellos dos, terminará en uno de los dos extremos. Sí. Pero vamos a ver si A alguno de esperar ellos dos al quedan, domingo. ¿qué pueden hacer también? Que es otro. El beneficio de la duda, dice. Sí. Avanzamos, vamos a un corte comercial porque también, como lo decía Luis al inicio, hay elecciones regionales en Venezuela. Continuamos, Luis, usted lo anunciaba ya al principio del programa, hay elecciones también en Venezuela, el 21N, elecciones regionales, más de 3.000 cargos políticos. Sí, para los que nos escuchen fuera de Costa Rica, internacionalmente, también hay elecciones en Costa Rica el próximo año. Ah, sí. Tempranito, pero para que también se vayan preparando. Sí. Venezuela, sí. Las elecciones que se pudieron tal vez llegar a un acuerdo, sobre todo en la parte de la oposición, para participar en la mesa de diálogo, ¿verdad? Era una de las condiciones, a pesar de que se interrumpió por el caso de Alex Saab, pero se logró que participaran. Ahora, sigue la oposición con problemas para articularse. De unidad, sí. Y creo que eso, bueno, solo hay un beneficiado para eso. Todos los sectores de la oposición no han podido encontrar el camino o Yo lo ponerse veo, de acuerdo. yo Todos lo quieren veo- hacer algo Sí, diferente. yo lo veo bien y mal. Lo veo bien en el sentido, lo veo mal en el sentido que la oposición no ha podido hacer fortaleza, no ha podido hacer un músculo fuerte para poder realmente revertir la realidad venezolana. Pero lo veo bien porque al final hay otra opción para elegir, porque Nicolás Maduro tampoco lo ha hecho bien solo. Entonces, tampoco es como que hay una barrera muy alta que superar. Los venezolanos de alguna forma en esta ocasión tienen una oportunidad para votar por alguien más, por algo diferente, y pues bueno, ojalá por lo menos aprovechen la oportunidad. No digo que sea una buena oportunidad, pero es otra oportunidad diferente. No sabemos qué tan bien o qué tan mal puede hacerlo la oposición ya en un proceso electoral como este. Pero ha habido mucho ruido, habrá observadores por primera vez desde hace 15 años, gracias a unas negociaciones. Ya vamos a escuchar a nuestro analista venezolano también que nos explique un poco sobre estos procesos, pero antes vamos a escuchar algunas figuras, por ejemplo el presidente Nicolás Maduro, que habló esta semana con respecto a este proceso. Da pena ajena, da vergüenza como el Departamento de Estado pretende inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y pretende descalificar las elecciones que se vienen preparando con esmero. Yo no sé si las declaraciones de Nicolás Maduro a mí me divierten o me sorprenden. Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿verdad? Es el que hace referencia que es la constante, la lucha de Maduro y bueno, en su momento de Hugo Chávez también. A lo que usted decía, si es bueno o malo, yo creo que siempre es positivo que esté la oposición presente, ¿verdad? Pero creo que en este momento sí tenían que dejar todos sus intereses particulares a un lado y ser una sola fuerza. Y yo creo sí creo que se pueden terminar quitando votos, afectando. Sí. Y pues como les decía al inicio, solo va a haber un ganador ante eso. Hay muchos especialistas que temen que el abstencionismo sea muy alto todavía, precisamente por la falta de unidad de la oposición y por la desconfianza en el mismo proceso electoral, ya en el conteo de los votos. Sí, y yo creo que ahora que usted dice sobre la unidad y esta mesa de unidad, la MUD, precisamente si se les da la oportunidad de gobernar a nivel regional, será muy importante lo que puedan hacer después. Dependerá mucho
de lo que alcancen en este proceso para las elecciones del 2025 presidenciales. El reto no es este proceso de este domingo. El reto es lo que logren de aquí en adelante, si se les da la oportunidad de ganar varias alcaldías y varios cargos políticos, porque deberán ser más consolidados como bloque de oposición para alcanzar algo en el 2025, si es realmente lo que se busca. Pero vamos a conocer un poco los escenarios también. Tenemos las declaraciones de dos aspirantes, uno del oficialismo y otro de la oposición, hablando un poco sobre los procesos y también las capacidades que se tienen en este proceso. Yo estoy trabajando, todo el que va a perder comienza a justificarse, todo el que se siente derrotado comienza a buscar excusas de por qué está derrotado. Si hemos hecho esto solamente como protector, imagínense la transformación de este estado como gobernador, imagínense el desarrollo, la inversión y el crecimiento. Esta obra que estamos inaugurando aquí hubiera sido imposible si yo no tengo buenas relaciones con el gobierno central. Y escuchamos, este era del oficialismo, vamos a escuchar también a la oposición. Nosotros estamos en una lucha desigual. El régimen de Maduro tiene sus candidatos. Los candidatos de Maduro controlan las estaciones de servicio en Táchira. Cada estación de servicio en los municipios es controlada por los alcaldes o por los candidatos a alcaldes del oficialismo. Hoy un gobernador electo o un alcalde electo no tienen la responsabilidad o la posibilidad de resolver algunas cosas, porque el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, concentró nuevamente los recursos y ha creado instancias supraconstitucionales o por fuera de la Constitución que no son reconocidas por nuestra Constitución, como los padrinazgos en los municipios y los protectorados que han venido saboteando las gestiones de los alcaldes y los gobernadores. Bueno, ese es el escenario en términos generales, ¿verdad?, en Venezuela, pero nuestro amigo Héctor Bracamonte, analista internacionalista de Venezuela, nos expone un poco algunos de esos escenarios y precisamente lo que hablábamos ahora y lo que mencionaba usted, Luis, de los observadores, un aspecto que por lo menos a nivel internacional es bien visto y que además de alguna forma podría decirse, y lo dice nuestro amigo Héctor, legitima un poco la administración. Sí, inclusive presente. Estados Unidos lo celebró, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a escuchar a Héctor Bracamonte, que es analista político. Es correcto afirmar que en Venezuela se celebrarán unas mega elecciones. Debemos iniciar recordando que la Asamblea Nacional derogó la ley de regularización de los poderes estatales y municipales, permitiendo así que se convocara elecciones de gobernadores y alcaldes de forma conjunta. Es por ello que este 21 de noviembre serán electos 3.082 cargos políticos entre alcaldes, legisladores a los consejos legislativos y concejales, con la participación aproximada de 70.000 candidatos. Sin embargo, pese a la condición extraordinaria de estas elecciones, existen distintos elementos que son determinantes que debemos tener en cuenta. En primer lugar, la presencia de una misión de observación electoral de la Unión Europea por primera vez en 15 años. Sobre este hecho, cabe destacar que la Comisión visitó Venezuela 2 veces, la primera de ellas en julio, donde emitió un informe que aseguraba la falta de garantías y transparencia para llevar a cabo las elecciones, y la segunda visita en septiembre, donde se logró un acuerdo en el que el gobierno se comprometía a establecer dichas garantías a través de la negociación política con la oposición. Esto es algo que se puede traducir como una manifestación de legitimidad y de credibilidad internacional al proceso electoral y por consecuente al gobierno que lo convoca, aunque también puede servir para hacer valer un hipotético resultado favorable para la oposición. Este es el primer escenario. Hay un segundo escenario también de lo que ocurre en este proceso. Vamos a escuchar. En segundo lugar, es necesario hablar de los sesgos sociales que comprometen la participación de la población en los comicios. La mayoría de las encuestadoras, entre ellas las destacadas Datanálisis y Delfos, aseguran una abstención del 40 al 50%. A este fenómeno debemos sumar
que por el hecho de tratarse de elecciones regionales y no presidenciales, la participación tiende a disminuir naturalmente. Sin embargo, también debemos tener en cuenta la presencia de candidatos opositores que se encontraban inhabilitados, la reincorporación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, la ya mencionada misión de observación de la Unión Europea y los avances logrados en la mesa de negociación en México, que pueden hacer que la abstención se reduzca lo suficiente como para equilibrar las elecciones. Recordemos que el oficialismo ostenta 19 de las 23 gobernaciones y 310 de las 335 alcaldías del país. Pero el panorama de la participación cívica es mucho más complejo de lo que parece. También hay otras variables que se hacen presentes. La pandemia, por un lado, que al parecer está de vacaciones. Actualmente no hay restricciones hasta finalizar la época decembrina, y la migración de más de 5 millones de venezolanos que sabemos que provocó una disminución del voto oficialista en las parlamentarias del 2020, pero que no sabemos cómo afectará al voto opositor tras 5 años de abstenerse a participar en elecciones. Es incierto también el escenario de este domingo. El tema de la migración me parece muy importante. Ese es un detalle. Y ahora que hablaba Héctor de los escenarios, hay 3 escenarios que dan las encuestas, que es uno, el peor, que son 2 gobernaciones para la oposición. Un escenario intermedio que serían 6 y uno muy muy positivo que sería entre 8 y 9. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué dice Héctor en el siguiente y último audio. Finalmente, en lo que concierne al plano económico y político, nos encontramos con que el país se encuentra experimentando lo que conocemos como un rebote en la economía, esto gracias al proceso de dolarización y a la paulatina apertura económica. Ahora podemos ver constantemente burbujas de gasto, el resurgimiento de algunas actividades económicas que se consideraban extintas por la inflación y la apertura de algunos negocios y locales comerciales. Algo que muchos venezolanos confunden con crecimiento y que lastimosamente no es sino un aumento porcentual de la actividad económica luego de pasar años sin producir absolutamente nada. Efectivamente se trata de una ilusión de normalidad que puede afectar de forma positiva al voto oficialista. La masa puede y seguramente habrá sectores de la población que vean esto como una reivindicación de la política de Maduro. En cuanto al terreno político, igualmente se presenta una situación inusual. En esta contienda electoral podemos notar que no existe una lucha de doctrinas políticas bien marcada. Participan grandes coaliciones partidistas, sí, como el Gran Polo Patriótico, la Alianza Democrática, la Plataforma Unitaria de Venezuela, entre otros, pero la convicción política está tan debilitada que muchos votarían a cualquiera que logre presentar un plan sólido de mejoras sin importar nada más. Bueno, habrá que esperar, al igual que con Chile, qué ocurre el domingo, y por supuesto que aquí en Conexión Mundial el próximo viernes vamos a tener el detalle, ojalá con protagonistas de lo que ocurra este domingo. Vamos a hacer una pausa, son las 5:31 y volvemos con Ecuador. Y nuestro invitado de hoy. Ya se fue. Bien, continuamos y como lo habíamos anunciado, vamos a hablar de Ecuador y el estado de excepción que ha declarado desde ya hace varias semanas el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a quien se le ha complicado muchísimo la situación económica, de seguridad y principalmente carcelaria. Esta semana, como la última noticia, hubo varios cargos importantes en cuanto a seguridad que renunciaron. El presidente dijo que todo estaba en orden, pudo lograr una nueva incorporación en estos cargos. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo el presidente esta semana, Guillermo Lasso, y ya venimos con el análisis de Byron Banguera, nuestro invitado de hoy.
Asimismo, reconocen que el Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico, las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad en el país y quitarnos la tranquilidad en las calles y ciudades. Inseguridad en las calles, inseguridad en las cárceles, crisis a nivel nacional. Hoy está con nosotros Byron Manguera, quien es consultor en temas de movilidad humana, incidencia y políticas públicas de Ecuador, y le damos la bienvenida esta tarde a Conexión Mundial. Byron, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, qué gusto volver a verte. Gracias por la oportunidad. Tal vez, Byron, poner un poco en perspectiva qué es lo que está ocurriendo en Ecuador. Se ha hablado mucho del crecimiento del narcotráfico y del crimen organizado, que no solo se ha apropiado de las carreteras, sino también de las prisiones. Sin embargo, no es el único escenario negativo con el que se está enfrentando el presidente Guillermo Lasso, y no es tampoco el único problema que tiene en este momento. Es importante que las personas que están escuchando este importante medio de comunicación entiendan dos cosas que está pasando en Ecuador. Es la primera vez que los ecuatorianos vemos el nivel de violencia que está expresado con el asesinato de presos en las cárceles del Ecuador, pero también con la decapitación, el desmembramiento y la quema de los cuerpos por parte de estas bandas criminales que están operando en los centros de privación de la libertad. Es la primera vez que el público ecuatoriano acude a estos macabros hechos. Entonces, también este es un punto de ruptura. Y el segundo hecho que debe entender la ciudadanía es que en Ecuador existe en estos momentos un quiebre de la normalidad institucional. Existe un debilitamiento profundo de la respuesta que está dando el Estado justamente para poder precautelar la vida de las personas que están en los centros de reclusión, pero también esta violencia se ha extendido a las calles de la ciudad, a las ciudades del Ecuador. Entonces, esto hace que la ciudadanía ecuatoriana esté viviendo momentos de zozobra, miedo e incertidumbre. 4 motines en lo que va del año, que ha cobrado la vida de centenares de personas, no solo privados de libertad. Una situación que se vive en las calles, como usted lo menciona, y que se vive en los centros penitenciarios, pero también hay protestas, hay manifestaciones diversas de los mismos ecuatorianos ante la situación económica que se vive en este país y que terminó de golpearse con la pandemia que inició en el 2020. De hecho, leía que dentro de las cifras importantes, la pobreza aumentó casi 7 puntos porcentuales en un año, desde el 2019 al 2020, y la pobreza extrema todavía bastante también, pasó de 9,5 a 14,7, y se habla mucho también de las soluciones con el plan de austeridad que presentó el gobierno y que ha sido un descontento también social. Entonces, un poco el crimen organizado y el narcotráfico, pero también la situación que están viviendo los ecuatorianos con pérdidas de trabajo, recorte en sus ingresos y también en los servicios como educación, salud, seguridad. Sí, la pandemia afectó a toda la región, a todo el globo, ¿no? A unas regiones más fuertes que a otras y otros países en particular más fuertes que a otros. Nosotros lamentablemente venimos de ser un país que era ejemplo a seguir en políticas de desarrollo, a ser un ejemplo de lo que no se debe hacer en situación de crisis con el gobierno de Moreno, que fue quien antecedió a Lasso, ¿no? Fue un gobierno donde Ecuador se hizo tristemente célebre porque habían muertos por COVID en las calles y el Estado no podía responder de manera adecuada con políticas públicas que permitieran proteger la vida de los ecuatorianos. Se hizo viral ver muertos quemados en las calles porque no se podían enterrar porque no había capacidad hospitalaria. Ese fue como el preámbulo de la película de terror que estamos viendo los ecuatorianos. Y ahora el tema de lo que está pasando en las cárceles, esta violencia inusitada que, ojo, decapitar, desmembrar, quemar cuerpos envía un mensaje político también. Entonces, lo que estamos presenciando en Ecuador también es la mutación del crimen organizado que se está tomando y está poniendo de rodillas al Estado ecuatoriano. Y como tú lo decías,
la cereza del pastel es la profunda crisis económica que estamos viviendo, que el gobierno de Lazo lamentablemente en campaña prometió una cosa en su plan de gobierno y las promesas que hizo, pero al llegar a la presidencia estamos viendo que está implementando las recetas de corte de ajuste estructural, de corte neoliberal, y lo que hace, y eso a nivel regional, ¿no? Tienes que hacer en estudios comparativos de desarrollo que las propuestas o las políticas de ajuste estructural lo que producen es más pobreza, el debilitamiento del Estado lo que produce es más inequidad, y lo que estamos viendo es la falta de un horizonte de futuro, de perspectiva, de esperanza de la ciudadanía, y lo que Ecuador vive hoy por hoy es un ambiente de profunda preocupación, está abatido emocionalmente, ¿no? Sí, eso es importante y bueno, sí creo que no se puede desmeritar la presencia del narcotráfico y cómo han aumentado los homicidios. Leía que en el 2021, en lo que se lleva del año, o por lo menos hasta septiembre, habían 1.753, cifras muy superiores a las del 2018, 2019 y 2020, e incluso que Ecuador es uno de los países de la región que no produce cocaína, que más incauta drogas también. Incluso viendo cifras me parecieron alarmantes. En el 2019 se incautaron 47 toneladas y en lo que llevamos del año se han incautado 93 toneladas. Ya no es una ruta de paso, ya no es un acceso para exportar drogas, sino que también se almacena y se produce en este lugar. Y yo creo que siempre el crimen organizado y el narco se sabe aprovechar muy bien de las oportunidades que le da la inestabilidad social de un país. Así es, el poder hoy el vacío, lo que estamos viendo es una economía que mueve millones, que es la segunda economía a nivel mundial en lo que se refiere a movimientos de dinero, ¿no? Entonces, esto también es un fenómeno que no solo pasa en Ecuador, pasa en toda la región. Hemos visto una mutación del conflicto y de la economía basada en la droga, ¿no? Hemos visto que ahora los grandes carteles Colombia se dio el control a los carteles mexicanos tienen la hegemonía y han hecho subsidiarios a Colombia. Ecuador antes se llamaba una isla de paz, porque teníamos a Colombia y a Perú, y nosotros relativamente pudimos pasar sin mayores conflictos sociales internos a causa de estos temas, pero ahora lo que estamos viendo es que ha penetrado con fuerza algunos segmentos de la sociedad ecuatoriana. Grandes empresas están lavando dinero, y lo que es preocupante es que las fuerzas de seguridad del Estado parece que están siendo permeadas también por la economía y la ilegalidad y por conexiones con el narcotráfico. Ya lo vimos en Colombia, lo hemos visto en México, yo estoy ahora en Honduras viviendo, y también hemos visto cómo en Honduras y Guatemala lamentablemente este matrimonio perverso trastoca la construcción de una sociedad que se quiera denominar democrática y moderna. Byron, ¿cuál es la propuesta del presidente o del ejecutivo ante la escalada? Porque han estado, bueno, el ejército estuvo en las calles, han estado en unos estados de excepción, unas restricciones, pero lo cierto es que no se ha logrado controlar lo que está sucediendo en las calles. A ver, aquí tengo que decirles con toda sinceridad de que ha habido una apatía, no hay una respuesta eficiente por parte del Estado. Es necesario construir política pública de seguridad, pero lo que estamos viendo son improvisación bajo la marcha, ¿no? Ante la presión mediática, ante la presión social, lo que está saliendo a la luz son propuestas de orden de demagogia punitiva o penal. Es decir, el presidente intentó presentar un proyecto de ley donde tipificaba como delito a los jefes de estas bandas criminales que ordenaron asesinatos, pero eso está tipificado ya en el Código Orgánico Penal. Eso demuestra que hay una incapacidad por parte del equipo que asesora al presidente, del equipo encargado de política de seguridad, y eso es lo preocupante. Es decir, se necesitan políticas públicas, se necesita que el Estado pueda enfrentar a estos problemas que son gravísimos, y no solo desde el enfoque de la demagogia penal o desde la demagogia punitiva, es decir, sacar las Fuerzas Armadas. Venimos de 4 decretos de emergencia, pero Chile no puede vivir
gobernando con decretos de emergencia, necesita construir una política integral que vaya a atacar todos los males que estamos viviendo. Claro, una punta es el tema de la seguridad ciudadana, pero ojo que las causas son mucho más profundas, lo que decía Eric, el tema de la inequidad social, el tema de que se están abriendo las brechas sociales de inequidad, la falta de oportunidades económicas, la falta de oportunidades de empleo para amplios sectores que lamentablemente son caldos de cultivo, porque son sectores populares que siguen como soldados de la guerra, en esta guerra que está alimentada por el dinero del narcotráfico. Entonces, en una sociedad que tiende a desmembrarse, a descomponerse, la convivencia y la construcción de una democracia sólida es cada vez más lejana. Y yo siempre digo que debemos ver los ejemplos de los países hermanos, el caso de Colombia, el caso de México y particularmente el caso de Haití. No podemos ser que de una república estemos caminando hacia un Estado fallido, cuando el Estado no puede responder a controlar espacios donde en teoría debería tener control absoluto, como son los centros carcelarios, se ven que hemos tocado fondo. Entonces, es preocupante la situación. El gobierno todavía sigue sin dar respuestas sólidas o respuestas que satisfagan a la mayoría de la población ecuatoriana en este tema. Agregando a la pregunta que hace Luis, porque resulta interesante, ¿verdad? Muchas veces un gobierno, un presidente declara un estado de excepción como primer medida o como acción inmediata para pretender detener el caos. Sin embargo, no es la solución, o por lo menos no la solución integral en una situación tan desequilibrada y tan inestable como por ejemplo lo que está sucediendo ahorita en Ecuador, en la que se abren portillos también para que las personas busquen alternativas económicas para alimentarse en lo ilegal, de alguna forma, por decirlo de alguna manera, pero que además atribuye a un gran problema que existe carcelario. Leía que hay celdas en las cárceles en las que están hechas para 10 personas y hay 30, y pabellones en los que están hechos para 300 y hay 1.200, además ya del conflicto que existe entre bandas, entre grupos que buscan siempre una lucha de dominio, de poder y de control. Entonces, ¿es el estado de excepción una mampara para decir algo estoy haciendo, pero no estoy haciendo nada, o para callar, o para detener algo que se vuelve indetenible? A ver, en sociología se llama que la sociedad del espectáculo, ¿no? Necesitamos generar acciones grandilocuentes para que la gente piense o crea, la gran masa crea que se está a cargo de la situación, pero lo que realmente está pasando dista mucho o está muy lejos de eso, ¿no? Y sí, tienes razón. La gente debe saber, o para que ustedes sepan, muchos de los presos, las personas que murieron en esa masacre, eran gente que no tenía órdenes de prisión en firme, es decir, porque la Fiscalía también está usando de un concepto que se llama la prisión preventiva. El derecho legal es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero la Fiscalía está usando de la prisión preventiva, es decir, que mientras prueban que es culpable, se meten preso. Entonces muchas personas que murieron no tenían un caso en firme. Entonces aquí también el Estado va a enfrentar serios problemas, porque también se vienen sendos juicios. Ya se está hablando en la sociedad ecuatoriana de generar juicios ante la Sociedad Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado debe tutelar y garantizar la vida de las personas, particularmente de los que están privados de libertad, porque el Estado es el garante de su seguridad y de su vida. Y aquí necesitamos, más allá de la demagogia punitiva, más allá del populismo penal, Ecuador necesita políticas de seguridad, políticas integrales de rehabilitación social, que las había. El gobierno del presidente Rafael Correa implementó una serie de mecanismos para mejorar la calidad de vida de las personas privadas de libertad, también el tema de aislamiento. Nosotros en Ecuador fuimos también elogiados por esas políticas de buenas prácticas que lamentablemente el gobierno de Moreno se desmanteló el Ministerio de Justicia, donde justamente este ministerio el encargado del enfoque de la política de rehabilitación social, y ahora con Lazo vemos que continúa justamente quitándole fondos
Si tú le quitas fondos a la rehabilitación social, claro que el resultado va a ser que tienes una bomba de tiempo que estalló, ¿no? Que ya van como más de cuatro mutilamientos, más de 4 masacres, que llena de vergüenza a los ecuatorianos. Byron, tenés en conocimiento, si nos puedes decir si la violencia que se está viviendo es en todo el país, en todo Ecuador, o tal vez se enfoca en algunas ciudades en específico. Bueno, sí, está focalizado a las ciudades, particularmente Guayaquil, que es el principal puerto de exportación, donde se encuentran las bandas criminales más grandes del país, que son los Teneros, los Lobos, los Figuerones, que son los que están disputándose. Y estas bandas tienen relaciones con los carteles internacionales de la droga, particularmente los mexicanos, los del cartel del Golfo y los de Jalisco Nueva Generación y los de Tijuana. Entonces, ahí vemos que Guayaquil, Manta, que también es una ciudad que está en la provincia de Manabí, que tiene también puerto, está muy afectada. Esmeraldas, que es mi ciudad natal, que también tiene puerto, donde además el tema de la violencia y del sicariato, que era un fenómeno que no se veía en Ecuador, que lo veíamos en Colombia, que lo veíamos en México, pero que no lo veíamos, que no era parte de nuestra cultura. El tema del sicariato ahora está entrando con fuerza, es decir, que el asesinato por encomienda, ¿no? Por encargo. Primero supuestamente están matando entre bandas criminales, pero también hay un montón de daño de víctimas producto del daño colateral. Y tercero, que es preocupante, es la extorsión del secuestro ya de personas. Quien tiene un negocio, quien tiene una empresa, está siendo atemorizada, está siendo extorsionada. Entonces, justamente esta dinámica conlleva esta dinámica de ilegalidad de las bandas criminales que están vinculadas al narcotráfico. Entonces tú tienes Esmeraldas, tienes Manta, tienes Guayaquil, en menor medida Quito, que es la capital del Ecuador, pero que ahí, en cambio, hay una criminalidad de cuello blanco, que es el tema del lavado de capitales, ¿no? A través de la infraestructura de bienes raíces. Y si tú tienes eso, además que se está permeando las fuerzas de seguridad del Estado, particularmente la policía, porque lo paradójico es que en esta última crisis que tuvieron 68 muertos, se le pide la renuncia al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Militar, y la comandante de policía, que tiene la competencia directa, que es mujer, que viene del gobierno, desde el gobierno de Moreno, ahora está con Lazo, se ha mantenido, sigue al frente de las fuerzas de policía del país. Entonces también hay unas contradicciones y unas interrogantes que se hace la ciudadanía, ¿no? Entonces, un poco para que ustedes puedan enmarcar la geografía de la situación de Ecuador. Muchísimas gracias, Byron. De verdad que es un escenario bastante difícil el que enfrenta el presidente de Ecuador y que tendrá que buscar una solución pronta antes de que se le salga de las manos, y no es que ya se le salió de las manos. Muchas gracias, Byron, por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes. Creo que también Costa Rica debería tomar apunte de lo que está pasando en nuestro país también. Ustedes también tienen vecinos que tienen unas dinámicas también bastante conflictivas, ¿no? Sí, y efectivamente lo que nos describe aquí es como la fórmula o tradicionalmente como va sucediendo en los países que se están viendo apoderados por el narcotráfico, digámoslo desde la Colombia de Escobar y en Titos, el nivel de violencia, los actos de violencia, la manera en que se trabaja, se va repitiendo de país a país, y bueno, ese es el narcotráfico ya en su máximo poder. Sí, y bueno, lamentablemente. Narcotráfico global, ¿no? Sí. Es muy difícil, es muy regional también, tanto en Sudamérica, Centroamérica y pues su cuna actualmente, ¿verdad? México. Bueno, también deben entender, que lo que me estiende el tema es que hay un gran consumidor, tiene un gran mercado, que particularmente es Estados Unidos, Canadá y Europa. También, sí. Si no tuvieran quien consuma, no hubiera tampoco este gran negocio. Ahí es donde está la clave y el alimento del negocio, ¿verdad? ¿Quiénes lo consumen? Ese es el problema. Mientras, como usted lo dice, haya quien lo consuma, habrá quien lo produzca. Sí. Byron, muchas gracias por la participación. Okay. Y estaremos invitándolo luego también para hablar de otros muchos temas. Byron, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa y ya venimos con el cierre de nuestro programa de hoy.
Bien, nuestros últimos minutos. Como 3 minutos nos quedan, pero muy rápido, una manifestación frustrada en Cuba. Un gran anuncio se hizo para el 15N y no ocurrió nada, básicamente porque la represión ocurrió, pero no la marcha no se dio, porque, bueno, desde que usted está en su casa y está fuera de su hogar, rodeado y no puede salir, no puede ni siquiera, lo que pretendía uno de los activistas era marchar en silencio, solitario, con una rosa. Sí, el día antes porque sabía que exacto, no se podría. Y ni siquiera, no sé si logró salir, hay una de las fotografías, Junior, sí, con un letrero que está indicando estoy aquí encerrado en mi casa. Ajá, y que ya ahora está en España. Sí. Viajó a España y con un visado de turista se fue con su esposa por protección porque sabía que lo que pretendían, según dice él, era que lo querían silenciar y anular. Sí, a él y a cualquiera que fuera a participar, y aún así pues... hubo muchísima tensión de previo y creo que a los cubanos les dio muchísimo miedo las represalias. No, y es algo muy... Tal vez no podemos decir que comprendemos al 100%. Pero es entendible. Pero es entendible, exactamente. Sí. Y por otro lado está la cumbre virtual entre Xi Jinping y Joe Biden, que se llevó a cabo. Adicional a esto, una presión de parte de los republicanos hacia el presidente Joe Biden para boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno, que está valorando el presidente. Lo que dicen es que con relación a los muchos violación de los derechos humanos, pues lo mejor es no participar. Y adicional a eso, pues tenemos el caso de la tenista china Peng Shuai, que está desaparecida, ¿verdad? Ella denunció en una red social china, ¿verdad? Que es propia de China, una agresión sexual con uno de los altos funcionarios, con uno de los altos funcionarios del partido comunista chino. Ella hace la denuncia en esta red social y luego que fue borrada de inmediato. Fue borrada y ella desapareció. Y ella desapareció 2 semanas que no se sabe de ella. Aparece una carta, un correo electrónico donde ella supuestamente dice que está bien. Se duda que realmente sea ella. El tema aquí es que no se sabe cuál es su paradero, su estado de salud, y pues bueno, esperemos que se resuelva, que esté bien, pero vamos a darle seguimiento a este tema porque realmente pues todos comprendemos cómo sucede en China, pero creo que esto sí ya es más. Y hubo cumbre norteamericana también, se reunieron los líderes de Estados Unidos, México y Canadá. Justin Trudeau, Joe Biden y Andrés López Obrador, desde el 2016 no se reunían también. Y tiene un tema muy importante que atender, dentro de eso es el más importante, migración, que es un tema que tenemos pendiente aquí en Conexión Mundial y que esperamos poder desarrollar, si no la otra semana, muy pronto. Va a estar especial ese programa. Sí. Esperamos que sí. Y le agradecemos a ustedes su compañía. Los esperamos el próximo viernes, eso sí, a las 6 de la tarde nuevamente. Y ahora viene el fútbol. Sí, ahorita no los dejamos con el noticiero, los dejamos con un partido de primera división del fútbol nacional. Cartago visita a Pérez Celedón, si no me equivoco. Muchas gracias. Nos despedimos. Somos Conexión Mundial.